Tierra de infancia. La ciudad de Sonsonate. La ciudad de Sonsonate, cabecera del departamento del mismo nombre, era para todos nosotros, los habitantes de las aldeas vecinas, algo así como un pequeño emporio. Sus iglesias de la época colonial, su parque con muchas palmeras, sus casas con ventanas de reja, sus tiendas y su mercado, pero sobre todo sus dos puentes de calicanto sobre el Censonatle, río que se desliza entre las calles más concurridas, nos dejaban con la boca abierta. La Compañía del Ferrocarril de Occidente tenía en Sonsonate una activa estación de trenes con amplios talleres, bodegas y oficinas. Además, había en la ciudad una línea de tranvías que llegaba hasta la población de Izalco, tranvíitas arrastrados sobre rieles por heroicas mulas, y un centro social bautizado pomposamente con el nombre de Casino Sonsonateco, donde la gente de primera clase se reúne para charlar, beber y bailar. Aunque muy provinciana y muy sencilla, esta ciudad de la costa salvadoreña tiene una historia ilustre. A principios del siglo XVI, el temerario capitán español don Pedro de Alvarado abandonó por un tiempo las tierras de Guatemala, donde había logrado grandes triunfos en la conquista de las tribus aborígenes, y se dirigió al sur, por los litorales del Océano Pacífico. Después de atravesar un caudaloso río, que sirve ahora de frontera entre Guatemala y El Salvador, penetró audazmente en la región habitada por los indios pipiles, seguido por sus intrépidos soldados. Pero don Pedro no se encontró en estas playas con gente asustadiza. A pesar de que los indígenas nunca habían visto un caballo, a pesar de que los arcabuces de los castellanos deben de haberles parecido algo tremendo y mágico, a pesar de que la Europa del hierro y de la pólvora caía inesperadamente en un adormecido país que aún no salía de la edad de piedra, los nativos se apresuraron a formar un ejército para defender la libertad de su suelo. 11.500 combatientes según el historiador Barón Castro, y recibieron a los invasores con flechas y lanzas. El capitán de cabellera rojiza, triunfante hasta entonces en la mayor parte de sus empresas conquistadoras, fue herido en una pierna y, enfermo y amargado, abandonó la enemiga comarca, donde hasta las lluvias de la estación ayudaban al indio a rechazar a los blancos. Volvió más tarde, decidido a no dejarse vencer por hombres o demonios, y como un centauro mitológico, penetró al fin hasta la entraña de aquella desconocida región tan verde y tan hostil. Cuando el hermano de don Pedro, Gonzalo de Alvarado, era alcalde mayor de Acajutla y sus aledaños, se estableció en el lugar que los conquistadores habían denominado Provincia de los Izalcos, la primera colonia de españoles. Fundada la población con el título de Villa del Espíritu Santo en 1552, un año después sufrió mudanzas de trazo y urbe, y hasta su nombre original tuvo que cambiarse por el siguiente: Villa de la Santísima Trinidad de Sonsonate. El núcleo colonizador se estableció en un valle paradisíaco. Este valle está regado por un caudaloso río, el Censonatle, cuyo nombre indígena quiere decir en nuestro idioma 400 ojos de agua. Es natural que tan sugestivo nombre nos haga pensar en la abundancia de manantiales que hay en el lugar, arroyos diáfanos y rebosantes que brotan de riscos y paredones, fuentes ocultas que parecen espejitos azules, corrientes que se encuentran, se separan, se confunden y se alejan cantando con dirección al mar. Durante la dominación española, Sonsonate fue un lugar muy importante. De Acajutla, puerto unido a la villa por un camino bastante transitable, salían para España muchos productos de Guatemala y de las provincias de Izalco y San Salvador.
y a fin de que la comunidad de gente europea no se sintiera abandonada por la Iglesia, frailes de diversas órdenes levantaron en la población amplios conventos y enseñaron, amonestaron y guiaron tanto a gentiles como a cristianos. Por casi 3 siglos vivió Sonsonate una lenta vida colonial entregada a labores agrícolas. Su cacao, bálsamo negro, añil, tabaco y maíz iban a otros lugares del istmo por caminos de agua y de tierra, mientras los habitantes de la villa y de sus alrededores cultivaban huertos y milpas, mientras engordaban ganados y aves de corral, mientras extraían en los obrajes el color del añil más fino, mientras recogían en los balsamares la curativa savia de los frondosos árboles, iban uniendo y mezclando los hábitos y creencias de los naturales del país con las creencias y costumbres de la gente que había venido de España, y al adorar al Dios de los conquistadores, no lograban olvidar por completo a los vencidos dioses del pasado. Estos últimos aparecían de pronto en leyendas, supersticiones, temores y nostalgias. Como los españoles se aficionaron a las doncellas nativas, pues en Centroamérica eran escasas las mujeres blancas, el mestizaje tuvo comienzo desde los primeros días de la conquista. Mestizaje violento, confuso y atormentado, pero con necesarios aportes para el futuro. Corsarios ingleses atacaron el puerto y la villa en 2 o 3 ocasiones, y uno de sus alcaldes, el sevillano Juan de Mestanza y de Rivera, los combatió una vez, logrando derrotar al temible Francis Drake. Ese Juan de Mestanza es el cronista y poeta que cita elogiosamente don Miguel de Cervantes Saavedra en 2 de sus más conocidas obras. De su pluma son estos hermosos versos de amor. Así, entre todas va vuestra blancura, con gracia, con dulzura y con aseo, que excede toda gracia y hermosura. Sois la blanca paloma en el meneo, sois azucena y rosa en la figura, sois una hermosa aurora en mi deseo. Después de la independencia, Sonsonate, ya con título de ciudad, conservó la tradición con cariño fidelísimo. Por ese motivo, sus festividades religiosas y profanas se hicieron famosas en toda la República. Para celebrarlas con la pompa que había establecido la costumbre, se cantaban misas de gloria, se organizaban solemnes procesiones, se anunciaba un día grande, tocando dianas apenas salía el sol. Se alegraban las calles con comparsas de disfrazados o con carrozas cubiertas de flores. Se quemaban cohetes en el parque y en el atrio de la parroquia. Se vendía y se compraba en todas partes, como si la ciudad entera se hubiera convertido en bullicioso y activo mercado. Yo iba a Sonsonate muy a menudo, cuando era niña, pues allí vivían amigos y parientes. Bajaba del tren en compañía de una persona mayor y me hospedaba en casa de la familia Larrabe. Don Eduardo, el jefe de la familia, era íntimo amigo de mi padre. Su esposa, de tez rosada y con aspecto muy digno, había llevado a mi hermano más pequeño a la pila bautismal. Los hijos de ese matrimonio, 2 niñas y un varón, llegaban a nuestro pueblo en diciembre para las vacaciones de fin de año. Lidia y Nena eran mayores que yo y me trataban con cierto desdén, pero Guillermo, a quien todos llamaban Memo, tenía más o menos mi misma edad y estaba lleno de jubilosa salud. Recordando sus muchas diabluras, pienso que poseía una imaginación muy activa y que además era un pequeño líder. Hasta yo, personita a quien mi padre describía de esta manera: «La que siempre manda», le obedecía ciegamente. Si jugábamos de decir misa, él era el padre cura y yo el sacristán. Si de circo, él un domador y yo la pobre fiera. Si de enfermos, yo la moribunda y él mi cirujano o mi médico. Y cuando andábamos juntos, nos volvíamos una pareja peligrosa. En un hermoso día de un mes que no recuerdo,
Lidia Larrabe celebró en Sonsonate la fiesta de su primera comunión. La misa fue suntuosa, con orquesta mayor y muchas velas y flores en el altar de la iglesia. Después de la sagrada ceremonia, se sirvió en casa de la niña un suculento desayuno, y una multitud de alegres chiquillos se fue acomodando alrededor de las bien adornadas mesas. Como don Eduardo negociaba con objetos de lujo en un almacén de escogida clientela, y como su esposa era una de esas señoras que no economizan cuando quieren festejar, los dos tuvieron la original idea de poner ante cada niño una taza de porcelana decorada a todo color con la imagen de un santo del calendario eclesiástico. Bien recuerdo mi vestidito lindo y el lazo de listón sobre mi pelo. También recuerdo el traje azul de Memo, con su cuello redondo y con su brillante corbata de mariposa. Me sentaron entre mi amigo y una niña gorda y morena a quien nunca había visto antes. Como la pequeña hablaba sin cesar y lucía en una de sus manos un anillo con una chispa de rubí, pensé que era demasiado desenvuelta y empecé a sentirme cohibida. Pronto aparecieron sobre bruñidas bandejas los pasteles rellenos con piña y papaya, las quesadillas que chorreaban manteca, las semitas que esconden en su interior dibujos de miel de panela, los alpores que se despedazan antes de llegar a los labios, los marquesotes cubiertos con pasta de azúcar, las tortas hechas con las más frescas yemas de huevo, las rosquillas, hojaldras y biscotelas. Varias sirvientas empezaron a desenvolver tamales, salados y dulces, y fueron vertiendo en las tazas de porcelana el espeso y humeante chocolate. Porque me sentía trasplantada a un ambiente extraño y apenas conocía a 2 o 3 niños, se fue apoderando de mí un angustioso sentimiento de timidez a pesar de mi deseo de ser sociable. Tuve urgencia de pedir auxilio y de huir de aquel lugar inmediatamente, pero mi madre estaba sentada en una mesa lejana, hablando con unas señoras muy bien vestidas. Llamé a Juana Morales, que había venido con nosotras para servirnos, pero la mujer solo se acercó para poner la servilleta sobre mis rodillas y para decirme que me portara como niña bien educada. Memo y la traviesa chiquilla charlaban en secreto, soltando risitas de entendimiento. De pronto, mi amigo se dirigió a los niños de su mesa y muy serio habló así: «Antes de probar el chocolate, hay que besar al santo de la taza. Todos tienen que hacerlo para que Dios nos bendiga». Y lo dijo con tanta autoridad y tanta energía que los pequeños oyentes quedaron como hipnotizados por sus palabras. La niña gorda, mientras tanto, ponía una cara de verdadera inocencia. Yo adiviné que un escondido peligro me amenazaba, pero era tan intenso mi deseo de que sucediera algo, cualquier cosa, por mala que fuera, y así poder escapar de aquella sensación de timidez que me tenía encogida en mi asiento, que sacando valor de mis temores, hice un supremo esfuerzo y deposité un sonoro beso en la imagen de un sonriente San Antonio. Al instante solté un chillido como si me hubiera picado la boca un alacrán. La taza estaba más caliente que la plancha de un sastre. Junto con mi chillido se escucharon las carcajadas de Memo y de todos los niños, el estrépito de una taza que caía al suelo y se quebraba, el deslizarse de la silla empujada por mi instinto de defensa, las carreras de las mamás y de las criadas. Gritando como una loca, pues sentía rabia, vergüenza y humillación, fui conducida al cuarto de baño, donde me lavaron y cambiaron la ropa. Aunque me había salvado de una mala quemadura, algunas gotas de chocolate dejaron grasientos manchones en mi vestido y en mis zapatitos de lujo. Grité tanto que no fue posible que volviera a la mesa, y mi madre se vio obligada a meterme a la cama, en el dormitorio de huéspedes. Como estaba fatigadísima debido a las muchas emociones de la mañana,
acabé por dormirme por completo. Desperté con hambre, pues no había desayunado ni almorzado. Ya no le guardaba rencor a Memo, porque durante el sueño mi cariño al chiquillo había vencido cólera y rencor. Ahora sabía que la verdadera culpable de aquella maldad era la niña del anillo de rubí, y deseaba aniquilarla. El tiempo me proporcionaría la ocasión. Pocos días después, cuando jugábamos con ella en el patio, cordiales y alegres como si hubiéramos olvidado lo sucedido, se me ocurrió algo diabólico. «Esa gorda se orina en la cama», dije señalándola. «Se orina en la cama, se orina en la cama, se orina en la cama», repetí dando saltos y palmadas. «Se orina en la cama, se orina en la cama, se orina en la cama», empezaron a gritar los otros, y Memo era el más entusiasta. La muchachita quiso arañarme, mas yo me libré fácilmente de su furia. Por supuesto que aquello acabó en completa desbandada, pues la gente mayor intervino en defensa de la víctima. Conseguí un buen castigo, pero desde ese instante me sentí ufana y segura. Adivinaba instintivamente que nunca más sería molestada por ningún atormentador de débiles o de tontos.